¿Y qué está pasando con el estudio Esperanza del Ministerio de Salud? Entonces, vamos a mostrarles los acontecimientos. Rápidamente, ¿qué está pasando en el mundo, en Colombia y en el Quindío con los casos? Miren, en 10 días más o menos pasamos de 301 millones a 332, es decir, estamos hablando que por día tenemos alrededor de 3 millones de casos, y en muertes, fíjense cómo pasamos de 5.470.000 a 5.550.000, es decir, tenemos alrededor de 80.000 muertes en todo el mundo, cosa que es, de cierta manera, no correlaciona el número de casos con el número de muertos, lo cual es positivo para el mundo. ¿Qué pasa en Colombia? En el día de hoy reportamos 24.000 personas. Hace 10 días más o menos reportamos 23.000, y si comparamos el número de casos confirmados del día 7 con el día 18, estamos hablando que más o menos por día tenemos un promedio de ese entonces de 30.000, y de muertos teníamos 51 ese día y pasamos ahora a 134, que nos mantenemos en un promedio de más o menos de 100 casos diarios, y ya logramos el pico de todas las 4 pandemias. Hicimos el máximo pico con 35.000 casos hace más o menos unos 4 días. Este es el Quindío. Tuvimos en el día de hoy 320, 2 hospitalizados, 5 fallecidos. Digamos que estamos alrededor de unos 3 fallecidos diarios. Esto no ha aumentado tampoco significativamente, pero también ya logramos el pico de toda la pandemia con 690.000 casos, y afortunadamente pues nos hemos mantenido, digamos, con una tendencia a la baja y con una tendencia estable en el número de muertos. ¿Qué pasa en vacunación? El 60% de la población ya ha recibido una dosis, se han administrado 9.730 millones de dosis en el mundo y se administran 30 millones diarios. El 9.6% de las personas de países de bajos ingresos apenas ha recibido una dosis. Eso pasa, por ejemplo, en África. Muy triste la situación. Esto es lo que es el total de población vacunada en Colombia con 2 dosis, 29.8 millones, y con una dosis 39.17 millones. ¿En qué estamos? Nosotros necesitamos vacunar idealmente el 100% de la población, que son 50 millones, lo cual quiere decir que hemos logrado casi el 60% en dosis total, con 2 refuerzos, sí, y con el 76% o 77% con una dosis. Digamos que ahí estamos todavía lejos de la meta. ¿Qué pasa con Colombia y comparado con muchos países? Digamos que Colombia está por debajo de muchos países, por ejemplo, latinoamericanos, como es Ecuador, Uruguay, Chile, Brasil, pero está por encima del resto de países de eso. Y Colombia ya supera a un país que era modelo, como Israel, que parece que se quedó por la resistencia a la vacunación, y supera países como México, Estados Unidos también. Digamos que en eso estamos como en la mitad de los que mejor vacunados están. Esto es Quindío, con reporte a antier más o menos. Básicamente se los voy a concluir diciéndole que en efectividad somos muy efectivos. Es decir, de cada 100 dosis que llegan, de cada 100 vacunas se aplican 97, eso está muy bueno. Y la meta en el Quindío a vacunar son 540.000, la meta en Armenia son 295.000, y digamos que sobre el total de población estamos en el 68% sobre el Quindío, y en Armenia estamos superando el 71%, cosa que es buena con vacunación total. Digamos que el Quindío es de los departamentos mejor ubicados en el país. Esto aquí estamos en fase 2, etapa 5, es decir, ya prácticamente todas las edades se están vacunando, sobre todo los mayores de 18 años, se están reforzando, digámoslo así, deben estar en la dosis de refuerzo. ¿Qué pasa con la ocupación hospitalaria?
Vamos a ponerlo acá. Esto es lo que tiene que ver con el comportamiento de la hospitalización. Recuerden que en Colombia hay 92.000 camas, de las cuales 13.000 son cuidado intensivo, es decir, más o menos alrededor de un 15-17% son cuidado intensivo. Les recuerdo también que cuando arrancó la pandemia estamos alrededor de 5.000 camas de cuidado intensivo, llegamos a 13.000, lo cual es muy positivo. Y lo que están viendo acá arriba es lo que está disponible. Lo que están viendo en rojo es lo ocupado por COVID. Digamos que sobre el total de camas ocupadas, el porcentaje de COVID es relativamente bajo. Esa es la situación a hoy, y comparados con cuidado intensivo, pues ustedes ven del total de camas, digamos que hay 4.000, casi 4.500 disponibles camas en el país, hay 4.794 ocupadas con no COVID y hay entre 1.285 y 372 en sospecha ocupadas por COVID, es decir, la mayor cantidad de ocupadas no son COVID en cuidado intensivo. ¿Qué pasa en el Quindío? En el Quindío tenemos el porcentaje de ocupación intermedio era más alto, esto ha bajado 83%, y el porcentaje de ocupación de cuidado intensivo es 62%. Es decir, estamos hablando de que tenemos 51 camas habilitadas, de los cuales 17 son positivos para COVID, no COVID son 16, sospechosos son 2, y en intermedio prácticamente no tenemos pacientes hospitalizados, es decir, que intermedio todo lo que está hospitalizado es no COVID. Importante un comentario ahí, pues también Quindío mejoró mucho la ocupación, y digamos que esto se mantiene. Hace unos 10 días estaba en el 56%, digamos que afortunadamente el aumento no es significativo, aunque si los casos aumentan, pues de alguna manera eso se va a ver reflejado. Esa es como la situación de comparar una cosa con la otra. Quise traer este estudio, el estudio de efectividad de las vacunas contra COVID, que es del Ministerio de Salud, que ya tiene 2 publicaciones, 2 papers, y el cohorte Esperanza. ¿Qué les podemos contar? Fíjense que estos son las tasas de hospitalización y estos son las tasas de mortalidad. Y esto que está aquí son los pacientes no vacunados y estos que está aquí son los pacientes vacunados. Estos son las tasas de admisión hospitalaria por cada 100.000 personas. Simplemente para decirles que la población no vacunada es la que muestra las tasas más altas comparado con la población vacunada. Es decir, por ejemplo, mire, y a medida que aumenta edad, se aumenta la hospitalización. Mientras tenemos en el rango de 60 a 69 tenemos una tasa de 32, en el vacunado es una tasa de 8. En el mayor de 80 años tenemos 172 por cada 100.000 personas, mientras que la tasa de los vacunados solo es de 34%. En este momento fácilmente podemos decir que el 70% de la gente que está en cuidado intensivo, que es COVID, está no vacunada. Y en mortalidad son similares. O sea, correlación a hospitalización con mortalidad. Definitivamente los que están no vacunados son los que más llevan, perdónenme la expresión, del bulto en esta pandemia. Y la casuística incluye más de 22 millones de personas. Esa es nuestra casuística del estudio, y se han encontrado que en casi todos los países, no es Colombia, la mortalidad y la hospitalización es proporcionalmente más baja con las anteriores variantes que con el Omicron para el alto volumen de contagio. O sea, digamos que aumentó el número de pacientes, pero las tasas de mortalidad y hospitalización son bajas. La mortalidad también es mucho más baja y se explica por 2 razones. Lo primero, un virus menos invasivo a nivel pulmonar, ¿cierto? Y que su capacidad de producir enfermedad grave es relativamente menor. Y lo segundo, una vacunación. O sea, la vacunación definitivamente está protegiendo contra la hospitalización y la muerte de los pacientes. Bueno, esa es la situación. Este es el resumen de la semana. Esperemos en una semanita poderles estar contando la evolución de este terrible mal. Por ahora, el llamado es nos toca seguirnos vacunando, nos toca seguirnos reforzando. Mañana tenemos una jornada en la Universidad del Quindío
con AstraZeneca para el refuerzo de los profesores, pero ya ustedes saben que en Armenia pues se sigue reforzando. Tenemos el problema con Pfizer para reforzar segundas dosis y para refuerzo, pero por ahora pues tenemos la opción de la AstraZeneca para esa población que necesita el refuerzo. Muchas gracias.